En la carta de hoy vas a conocer la historia de Emilio, un padre que pasó toda su vida construyendo todo pensando en su hija, hasta el día en que su propio yerno lo miró a los ojos y le dijo que ya no formaba parte de sus vidas. Lo que parecía ser el momento de mayor humillación terminó convirtiéndose en algo completamente diferente. Porque mientras aquel joven creía que estaba tomando el control de todo, Emilio ya había entendido una verdad que muchos padres tardan en aceptar: hay decisiones que los hijos tienen que vivir por sí mismos, aunque duelan. 3 días después de aquella conversación, el teléfono sonó, y la voz del otro lado ya no era la de un hombre seguro de sí mismo. Si te gustan las historias intensas sobre familia, decisiones y las consecuencias que la vida inevitablemente presenta, deja tu like y suscríbete al canal. Aquí, cada carta revela una historia que podría pasarle a cualquiera, y tal vez, en algún momento, también te veas reflejado en alguna de ellas. Ahora respira profundo, porque la historia de Emilio comienza exactamente en aquel domingo en el que todo parecía haber terminado, cuando en realidad apenas estaba empezando. Me llamo Emilio Reyes Andrade, y nací en Sevilla en una época en que esta ciudad todavía olía a azahar sin esfuerzo, cuando el barrio de Triana no era postal sino vida cotidiana, y cuando ser trabajador no era una virtud celebrada sino simplemente lo que los hombres de mi familia hacían sin esperar reconocimiento. Mi padre trabajó durante 34 años en una fábrica de cerámica en La Cartuja. Mi madre cosía desde antes de que yo supiera leer. No éramos pobres, pero conocíamos el peso exacto de cada cosa que teníamos, y eso le da a uno una relación con el dinero que no se aprende en ningún otro sitio. Estudié arquitectura técnica en la Universidad de Sevilla, no porque fuera un sueño romántico, sino porque se me daban bien los planos, la geometría y la idea de construir cosas que duraran más que yo. Tardé 6 años en terminar la carrera, trabajando a la vez en una ferretería industrial en el Polígono Norte, y cuando me gradué no hubo celebración especial, simplemente empecé a trabajar en lo que había estudiado, como si la vida fuera una continuación natural de sí misma y no un conjunto de umbrales que cruzar con aplausos. A los 26 años conocí a Lucía Herrera en una boda de un amigo común en Carmona. Era graciosa de una manera que no buscaba aprobación, hablaba con las manos y tenía la costumbre de interrumpir las conversaciones aburridas con una pregunta tan inesperada que hacía reír incluso a los que no querían reír. Me enamoré en esa boda, aunque durante semanas me negué a reconocerlo con esa claridad. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia pequeña en la parroquia de Santa Ana, con una cena en casa de mis padres y cava del que no arruina el presupuesto pero tampoco avergüenza. Valentina nació 18 meses más tarde. Recuerdo el momento con una nitidez que el tiempo no ha podido tocar: las 3 de la madrugada en el Hospital Virgen del Rocío, el pasillo blanco bajo esa luz fría que hace que todo parezca un poco irreal, y la enfermera que salió a decirme que podía pasar. La vi antes de que ella me viera a mí, y ya en ese instante supe que el orden de las cosas importantes en mi vida había cambiado para siempre, sin vuelta posible. Los primeros años fueron buenos. No perfectos, porque ningún matrimonio lo es, pero buenos con esa bondad discreta que solo se reconoce tiempo después, cuando ya no está. Lucía y yo nos queríamos de una manera funcional y genuina, con desacuerdos que se resolvían sin que nadie tuviera que ganar del todo, y con una rutina compartida que nos daba estabilidad sin asfixiarnos. Compramos un piso en el barrio de Los Remedios cuando Valentina tenía 2 años, un tercero con vistas a un patio interior donde los vecinos plantaban geranios con la misma seriedad con que otros invierten en bolsa. Pero hay grietas que no se ven hasta que ya son fracturas, y en nuestro caso la grieta se llamaba distancia emocional, no la dramática, no la que produce escenas y portazos, sino la otra, la silenciosa, la que hace que 2 personas compartan una cama y un hijo y una hipoteca y sin embargo se vayan alejando milímetro a milímetro hasta que un día uno de los dos mira al otro y ya no reconoce bien lo que ve. Lucía empezó a trabajar en una empresa de logística internacional cuando Valentina cumplió 5 años, y los viajes primero fueron esporádicos, luego frecuentes, y después estructurales. No fue un abandono de golpe. Fue una erosión. Cuando Valentina tenía 8 años, Lucía me dijo una mañana de marzo, mientras desayunábamos en silencio, que había conocido a alguien en Lisboa durante uno de sus viajes y que no podía seguir fingiendo que nuestra vida era suficiente para ella. Lo dijo sin crueldad, lo cual de alguna manera lo hizo más difícil de procesar. No había un villano claro al que culpar.
Había simplemente dos personas que habían crecido en direcciones distintas y una de ellas había encontrado, en otra ciudad y en otro hombre, algo que yo no podía darle o que yo nunca había sabido darle, y que probablemente nunca sabré con exactitud qué era. Me quedé con Valentina. Fue lo único que pedí, y Lucía no lo discutió. Nuestro acuerdo de custodia fue redactado por un abogado del que ya no recuerdo el nombre, pero sí la expresión cansada con que miraba los papeles, como si llevara años leyendo la misma historia con nombres distintos. Lucía se fue a vivir a Madrid primero, luego a Oporto, y el contacto con Valentina fue haciéndose cada vez más irregular, hasta convertirse en llamadas de cumpleaños, postales de Navidad y el tipo de presencia que ocupa más espacio en la ausencia que en la realidad. Así empezó la parte de mi vida que más me define, padre solo con una niña de 8 años, una hipoteca, un trabajo que exigía desplazamientos frecuentes por toda Andalucía, y la necesidad de construir, con lo que tenía, algo que se pareciera a una familia completa. No lo conseguí del todo. Nadie lo consigue del todo en esas circunstancias. Pero lo intenté con la honestidad de quien sabe que el intento es lo único que está verdaderamente en sus manos. Valentina creció siendo inteligente, impulsiva y emocionalmente intensa de una manera que a veces me desbordaba y otras me llenaba de un orgullo que no sabía bien cómo expresar. Sacaba notas irregulares, no por falta de capacidad sino por falta de constancia, y tenía esa característica de las personas muy sensibles, reaccionaba a las cosas con una intensidad que no siempre guardaba proporción con lo que las había provocado. De pequeña era tormentas cortas y sol rápido. De adolescente, las tormentas se fueron alargando. Y yo, que la amaba con esa mezcla de admiración y miedo que solo entienden los padres solos, aprendí a gestionar esas mareas sin ahogarme del todo, aunque a veces estuve más cerca de lo que habría querido admitir. Fui construyendo el patrimonio con paciencia de hormiga. A los 40 años tenía el piso de los Remedios saneado, una segunda vivienda en el Aljarafe que alquilaba a una familia joven, y una pequeña empresa de consultoría técnica que había montado con un socio, Rafael Campos, un hombre meticuloso de Huelva con quien llevaba 15 años trabajando sin un solo conflicto grave. No era riqueza llamativa. Era solidez. Era exactamente el tipo de construcción que solo se valora cuando alguien intenta derrumbarla. Y entonces llegó Marcos. Hay personas que entran en una vida como entra el frío en una casa mal sellada, no de golpe, no con estruendo, sino filtrándose despacio por los marcos de las ventanas, por las rendijas del suelo, por esos pequeños espacios que uno da por sellados y que en realidad nunca lo estuvieron del todo. Marcos Villanueva entró así. Con calma. Con paciencia. Con esa clase de inteligencia práctica que no brilla en las conversaciones pero que trabaja sin descanso por debajo de ellas, calculando distancias, midiendo resistencias, identificando con precisión quirúrgica los puntos donde una estructura tiene sus debilidades. Lo conocí un sábado de octubre, hace ahora casi 4 años. Valentina me había dicho que vendría a comer alguien especial, y usó exactamente esa expresión, alguien especial, con una ligereza deliberada que pretendía no darle demasiado peso al asunto pero que en realidad lo cargaba de significado desde el principio. Yo conocía bien esa manera suya de anunciar las cosas importantes quitándoles importancia aparente, era un mecanismo de protección que había desarrollado desde adolescente, una forma de no apostar emocionalmente en voz alta para no tener que admitir la pérdida si las cosas salían mal. Preparé un almuerzo sencillo pero cuidado, un salmorejo de tomate de temporada, unas presas ibéricas al horno con pimientos asados, y un postre de tocino de cielo que había aprendido a hacer siguiendo la receta de mi madre con correcciones propias. No era una demostración de nada. Era simplemente lo que hacía cuando quería que alguien se sintiera bien recibido en mi casa, porque para mí la cocina siempre fue un lenguaje más honesto que muchas palabras. Marcos llegó puntual, lo cual anoté mentalmente como un dato neutro que podía significar educación genuina o cálculo consciente de la primera impresión. Tenía 34 años, era alto, de complexión delgada pero no descuidada, con esa clase de atractivo que se apoya más en la seguridad que en los rasgos. Vestía bien sin esfuerzo aparente, lo cual en un hombre joven suele indicar que ha pensado mucho en parecer que no piensa en eso. Nos estrechamos la mano y me miró a los ojos durante exactamente el tiempo necesario para resultar firme sin ser desafiante. Todo en él funcionaba con una precisión que, en ese momento, interpreté como buena educación.
Solo más tarde entendí que era otra cosa. Durante el almuerzo habló con facilidad. Tenía opiniones sobre todo, pero las presentaba con una modestia estudiada, terminando sus afirmaciones con pequeñas aperturas que invitaban al otro a corregirle, a matizarle, a sentirse escuchado. Era una técnica, aunque entonces no la vi como tal. Valentina lo miraba con esa expresión que yo había visto pocas veces en ella, una mezcla de orgullo y alivio, como si su presencia fuera la confirmación de algo que ella había necesitado confirmar durante mucho tiempo. Eso me importó más que cualquier otra cosa que Marcos dijera o hiciera en aquella primera tarde. La manera en que ella lo miraba era real, y yo no tenía derecho a ponerme por delante de eso sin una razón que no fuera simplemente el instinto incómodo de un padre que lleva demasiados años siendo el único hombre importante en la vida de su hija. Trabajaba, según me explicó, en el sector inmobiliario. No como agente de ventas, me aclaró con una sonrisa breve, sino en la parte de inversión y desarrollo de proyectos residenciales. Había trabajado en Madrid, luego en Barcelona, y hacía año y medio había llegado a Sevilla siguiendo una oportunidad de negocio que describió con suficiente vaguedad para resultar interesante sin resultar verificable. Tenía un socio, una oficina en el centro, y varios proyectos en distintas fases que mencionó con la soltura de quien está acostumbrado a que los números grandes no provoquen asombro sino respeto. Yo escuché con atención y no hice preguntas que no correspondieran hacer en una primera comida. Pero guardé todo. Lo que más me llamó la atención, y que en ese momento decidí no comentar, fue una pregunta que Marcos deslizó casi al final del almuerzo, cuando ya el café estaba sobre la mesa y la conversación se había relajado lo suficiente para que las cosas dijeran más de lo que pretendían decir. Me preguntó, con tono casual y mirando vagamente hacia el jardín, si la casa en la que vivíamos era mía o alquilada. No fue la pregunta en sí lo que me detuvo. Fue el momento en que la eligió, cuando la guardia de todos estaba más baja, cuando la comida y el vino y la conversación habían creado esa temperatura suave que hace que la gente hable más de lo que planea. Era una pregunta de inventario disfrazada de curiosidad arquitectónica. Respondí que era mía, sin añadir nada más. Marcos asintió, como si eso confirmara algo que ya suponía, y cambió de tema con la misma naturalidad con que lo había introducido. Valentina no lo notó. O si lo notó, no quiso notarlo. Y yo, que la quería demasiado como para convertir una sospecha en acusación sin prueba, decidí seguir observando. Durante los meses siguientes, Marcos se fue instalando en la vida de Valentina con una eficiencia silenciosa que a posteriori me parece casi admirable en su frialdad. No fue invasivo. No fue posesivo de manera obvia. No dio ninguno de los pasos que habrían activado las alarmas más evidentes. Fue, en cambio, indispensable, estaba disponible siempre que Valentina lo necesitaba, anticipaba sus estados de ánimo con una atención que ella interpretaba como amor profundo y que yo, con el tiempo, empecé a leer como algo más parecido al estudio metódico de un territorio que se planea administrar. Los fines de semana que Valentina pasaba conmigo empezaron a espaciarse. Primero con justificaciones concretas, un viaje de trabajo de Marcos que ella quería acompañar, una cena con amigos del que ella prefería no perderse, pequeños compromisos que se acumulaban hasta convertirse en una pauta. Yo no protesté. No era mi lugar protestar. Valentina tenía 30 años y el derecho absoluto de elegir cómo construía su vida. Pero notaba la distancia con esa parte del cuerpo que no tiene nombre exacto, ese lugar donde se asienta la certeza de que algo está cambiando y de que el cambio no te incluye. Lo que sí me inquietaba, con una concreción que ya no podía atribuir solo al instinto, era la manera en que Marcos había empezado a aparecer en ciertas conversaciones sobre mis asuntos. No de forma directa, nunca me preguntó abiertamente sobre dinero, propiedades o planes financieros. Lo hacía a través de Valentina, que llegaba a nuestras comidas ocasionales con preguntas que no sonaban a ella. Una vez me preguntó si había pensado en vender el piso del Aljarafe, porque según ella el mercado estaba en un buen momento. Otra vez me consultó, con una incomodidad visible que me dijo que estaba repitiendo algo que alguien más le había pedido que preguntara, si Rafael y yo teníamos un contrato de sociedad actualizado o si todo seguía funcionando por acuerdos informales. Valentina no sabía nada de mercados inmobiliarios ni de contratos de sociedad. Esas preguntas no venían de ella. Llamé a mi abogada,
Carmen Fuentes, una mujer de Córdoba con 30 años de experiencia en derecho civil y una capacidad para ver el fondo de las situaciones que yo siempre había admirado más que ninguna otra cualidad profesional. Le expliqué lo que observaba, sin dramatismos, solo con los hechos ordenados. Carmen me escuchó en silencio y cuando terminé me dijo, con esa voz suya que nunca levantaba pero que siempre llegaba con claridad: Emilio, lo que me describes no es suficiente para actuar legalmente, pero sí es suficiente para ordenar la casa. Hagámoslo ahora, antes de que haya algo que ordenar en sentido contrario. Pasamos las semanas siguientes revisando cada documento, cada contrato, cada bien registrado. El piso de los Remedios llevaba años a mi nombre sin ninguna complejidad. La vivienda del Aljarafe también. La empresa de consultoría tenía un contrato de sociedad sólido con Rafael, pero añadimos cláusulas adicionales que blindaban la estructura ante cualquier reclamación externa que pudiera surgir por vía matrimonial o familiar. Carmen también me orientó sobre la conveniencia de actualizar mi testamento, no para excluir a Valentina, sino para estructurar la herencia de una manera que protegiera los bienes de decisiones que ella pudiera tomar bajo influencias que yo no podía controlar. No fue un acto de rabia. Fue un acto de claridad. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, aunque desde fuera puedan parecer lo mismo. Todo quedó firmado, registrado y archivado antes de que llegara la Navidad de ese año. Las Navidades fueron extrañas. Valentina vino a cenar el 24 de diciembre, pero llegó tarde y se marchó antes de lo que habría sido natural, con esa prisa nerviosa de quien tiene otro lugar donde estar y no sabe cómo decirlo sin que parezca una elección activa en contra de algo. Marcos no vino. Valentina explicó que tenía compromisos familiares propios, lo cual era razonable, pero la manera en que lo dijo, sin mirarme directamente, me indicó que había algo más detrás de esa ausencia que una simple agenda. Comimos los dos solos, hablamos de cosas pequeñas, y cuando se fue la acompañé hasta el portal y la abracé más tiempo del habitual. Ella se dejó abrazar, y eso también me dijo algo. En enero, Valentina empezó a cancelar planes con más frecuencia. No de manera brusca, sino con excusas que iban llegando cada vez más tarde, como si la decisión de cancelar se tomara en el último momento posible. Yo seguía con mi rutina, el trabajo, las visitas de obra, las reuniones con Rafael, los domingos en la silla junto a la ventana con un libro que a veces leía y a veces solo sostenía mientras pensaba. Aprendí a no llamarla más de lo necesario. Aprendí a esperar. No porque me hubiera resignado, sino porque había entendido que la urgencia de un padre puede convertirse en el mejor argumento de un hombre como Marcos para decirle a Valentina que su familia de origen era una presión, un peso, algo de lo que había que protegerse. Fue en febrero cuando noté que algo había cruzado un umbral invisible. Valentina dejó de mencionar el futuro en nuestras conversaciones. Antes, incluso en los periodos de distancia, aparecían referencias naturales a planes, un viaje que quería hacer, una idea de trabajo que estaba considerando, algo que había visto y quería enseñarme. En febrero esas referencias desaparecieron. Hablábamos del presente inmediato con una superficialidad que a mí me costaba sostener y que ella parecía necesitar mantener. Era como hablar con alguien a través de un cristal que ninguno de los dos nombraba. Una tarde de marzo, Rafael me llamó para contarme algo que había descubierto por casualidad a través de un contacto del sector. Marcos Villanueva, el nombre completo, aparecía vinculado a una empresa de inversión inmobiliaria en Barcelona que había cerrado en circunstancias poco claras hacía 3 años, dejando a varios inversores privados con pérdidas considerables. No había cargos penales, ninguna condena, ningún proceso judicial activo. Solo el rastro opaco de una empresa disuelta a tiempo y de personas que habían perdido dinero sin ningún papel firmado que les protegiera. Rafael me lo contó con la precaución de quien sabe que está entregando algo que puede doler, y yo lo escuché con esa calma extraña que se instala cuando algo que uno había intuido finalmente encuentra su forma concreta. No llamé a Valentina esa noche. Me senté en el jardín, con el frío de marzo que en Sevilla tiene una textura particular, húmedo y quieto, y estuve mucho tiempo sin hacer nada. No con la parálisis del miedo, sino con la lentitud de quien está organizando lo que siente antes de decidir qué hacer con ello. La quería. La quería con esa clase de amor que no impone condiciones pero que tampoco puede convertirse en cómplice del daño. Y el daño, en este caso,
no era solo hacia mí. Era, sobre todo, hacia ella. Al día siguiente llamé a Carmen y le conté lo que Rafael había encontrado. Carmen escuchó, hizo 2 o 3 preguntas precisas, y luego dijo que con esa información no había nada que hacer legalmente, pero que yo debía saber que si en algún momento Valentina necesitara protección jurídica, la estructura que habíamos construido estaba lista para sostenerla. También me dijo algo que no pedí pero que necesitaba escuchar, que advertir a un hijo adulto de algo que uno sospecha, sin pruebas suficientes, suele producir el efecto contrario al deseado. Que los padres que más protegen a sus hijos mayores son a veces los que más los empujan hacia lo que intentaban evitar. Así que guardé silencio. Y esperé. Y observé. Y mientras tanto Marcos siguió construyendo, con esa paciencia suya que yo ya reconocía, el mundo paralelo en el que Valentina y él existían sin necesitar a nadie más. Sin necesitarme a mí. Hasta aquel domingo de mayo en que los dos se sentaron frente a mí en mi propio salón, y Marcos me miró a los ojos con toda la certeza de quien cree que ya ha ganado, y me dijo lo que me dijo. Y yo sonreí. Hay una clase de silencio que no es ausencia de sonido sino presencia de demasiadas cosas a la vez. El silencio que siguió a las palabras de Marcos en mi salón aquel domingo de mayo era de ese tipo, denso, cargado, con una temperatura propia que los tres sentimos de maneras distintas. Él lo interpretó como derrota. Valentina lo habitó con una incomodidad que yo conocía bien, esa manera suya de quedarse quieta cuando una situación supera lo que había ensayado mentalmente. Y yo, simplemente, lo dejé existir el tiempo necesario antes de responder. Pero antes de la respuesta, hubo algo más. Hubo el momento en que lo miré con atención real, sin la cortesía social que suaviza la percepción, y vi lo que llevaba meses viendo pero que aquella tarde tenía una nitidez diferente porque ya no había nada que disimular. Marcos estaba sentado con esa postura de quien ocupa un espacio que considera suyo por derecho propio, la espalda ligeramente reclinada, las manos abiertas sobre las rodillas, la mandíbula en ese ángulo específico que en los hombres que han practicado la dominación señala que esperan rendición. Había preparado aquel momento. Lo había construido con cuidado, eligiendo el día, eligiendo el tono, eligiendo las palabras que causaran el máximo impacto con la mínima posibilidad de réplica. Un domingo, en mi propia casa, con Valentina al lado como testigo y como escudo a la vez. Lo que no había calculado era que yo llevaba meses preparándome también. No para ese momento específico, porque no podía saber la forma exacta que tomaría. Pero sí para la realidad de fondo que ese momento representaba. Hay una ventaja enorme en haber vivido 52 años con los ojos abiertos, uno aprende que las crisis raramente llegan sin avisar. Llegan sin que uno quiera verlas, que es distinto. Me levanté despacio. No con dramatismo, sino con la calma genuina de quien no necesita el gesto para comunicar lo que siente. Lo miré desde la altura que la postura vertical da, no como intimidación sino como simple dignidad, y le dije lo que le dije, que me había hecho un favor enorme, que Valentina era ahora completamente suya, y que le deseaba a ambos la vida que habían elegido. Luego miré a Valentina. Ella no me devolvió la mirada de frente. Tenía los ojos en un punto indeterminado entre el suelo y la ventana, con esa expresión que yo había visto en ella desde pequeña cuando sabía que había cruzado una línea pero todavía no estaba lista para reconocerlo. La quise enormemente en ese instante. Y precisamente porque la quería, no dije nada más. Se marcharon 20 minutos después. Marcos con la rigidez de quien esperaba una escena y no sabe qué hacer con la ausencia de ella. Valentina sin abrazarme, lo cual dolió de una manera específica y localizada, como duelen las cosas que uno ya había anticipado pero que de todas formas llegan con peso propio cuando finalmente ocurren. Cerré la puerta, volví al salón, y me senté en la silla junto a la ventana durante un tiempo que no me di. El lunes amaneció con esa luz limpia que tiene Sevilla en mayo, cuando el calor todavía no ha alcanzado la brutalidad del verano y el aire de la mañana tiene una claridad casi transparente. Me levanté temprano, como siempre. Preparé café, salí al jardín con la taza, y me quedé de pie escuchando los pájaros en la higuera del fondo, que ese año había florecido antes de lo habitual. Había algo extrañamente ordenado en todo aquello.
Como si el mundo exterior hubiera decidido no participar en el desorden interior y simplemente seguir con sus ritmos propios, indiferente y hermoso. Llamé a Rafael a media mañana para avisarle de que tomaría unos días sin visitas de obra ni reuniones. No le expliqué por qué, y él no preguntó, que es una de las razones por las que llevamos 15 años trabajando juntos sin desgastarnos. Luego llamé a Carmen para informarle, en términos breves, de que la situación que habíamos anticipado había dado un paso formal. Carmen escuchó, hizo una pausa breve, y luego dijo que todo estaba en orden y que si había cualquier movimiento desde el lado de ellos, legal o de otro tipo, yo tenía la estructura necesaria para responder sin apresuramiento ni miedo. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar, no como consuelo sino como confirmación técnica de algo que ya sabía pero que conviene verificar cuando las emociones están activas. Los 2 primeros días fueron silenciosos de una manera que al principio me costó habitar. Estaba acostumbrado al silencio, pero era el silencio activo de un hombre que trabaja solo, que piensa solo, que toma decisiones solo. Este era diferente. Era el silencio de quien acaba de soltar algo que había estado cargando tanto tiempo que los músculos todavía no han procesado la ausencia del peso. Me movía por la casa con una lentitud distinta, me detenía en lugares donde normalmente no me detenía, tocaba objetos sin razón específica. Una foto de Valentina con 7 años en la playa de Matalascañas. El libro de recetas de mi madre con la tapa de hule verde. Un dibujo enmarcado que Valentina había hecho en el colegio con 10 años y que yo había colgado en el pasillo porque ella misma me lo había pedido con una solemnidad infantil que me había parecido conmovedora. No lloré. No porque no hubiera dolor, sino porque el dolor que sentía no tenía esa forma. Era más ancho, más antiguo, más parecido al cansancio que a la herida aguda. Era el dolor de un hombre que ha amado bien durante mucho tiempo y que finalmente ha tenido que aceptar que amar bien no garantiza ningún resultado en particular. Que el amor no es una inversión con rentabilidad asegurada. Que se puede dar todo y que todo no sea suficiente, no porque el amor fuera insuficiente, sino porque la otra persona todavía no está en el lugar donde puede recibirlo. Fue en la tarde del segundo día cuando empecé a pensar en Valentina con una claridad diferente a la habitual. No la claridad del padre que evalúa o que juzga, sino la del hombre que intenta ver a otra persona sin el filtro del amor propio. Y lo que vi, con esa honestidad que solo es posible cuando uno está suficientemente quieto, fue algo que había estado mirando sin terminar de ver durante años. Valentina tenía un patrón. Lo había tenido desde adolescente, con una consistencia que yo había interpretado durante demasiado tiempo como rasgos de carácter cuando en realidad era algo más específico y más frágil, necesitaba ser el centro emocional de la vida de alguien, y cuando dejaba de serlo, o cuando percibía que podía dejar de serlo, reaccionaba con una intensidad que desproporcionaba cualquier situación. De adolescente habían sido las amigas, amistades que empezaban con una intensidad casi simbiótica y que terminaban con rupturas dramáticas cuando el equilibrio se alteraba. En la universidad había habido 2 relaciones sentimentales anteriores a Marcos, ambas con hombres que la habían adorado durante un tiempo y que luego habían intentado establecer límites naturales, y en ambos casos Valentina había vivido esas transiciones como traiciones absolutas. Yo lo había visto. Lo había hablado con ella, con cuidado, en distintos momentos a lo largo de los años. Y ella lo había escuchado con esa capacidad suya para entender intelectualmente algo que emocionalmente seguía funcionando de la misma manera. Hay personas así, lúcidas en el análisis, repetitivas en la conducta. No por debilidad moral, sino porque el patrón está anclado en un lugar más profundo que el entendimiento racional, en ese territorio donde residen las heridas que se formaron antes de que uno tuviera palabras para nombrarlas. Y Marcos, yo lo entendí con una claridad que me resultó casi dolorosa en su precisión, era exactamente el tipo de hombre que un patrón como ese necesita para perpetuarse. Un hombre que al principio da todo, atención absoluta, disponibilidad total, la sensación de ser vista y elegida y protegida. Y que luego, una vez establecida la dependencia, empieza a administrar esa atención de manera estratégica, dándola y retirándola en ciclos que mantienen a la otra persona en un estado de necesidad constante. No era un análisis que yo hubiera construido en esos 2 días de silencio. Era algo que había ido formándose durante meses de observación, y que ahora, sin la urgencia de actuar ni la presión de proteger en tiempo real, podía ver en su totalidad.
Lo que sentí al verlo no fue rabia hacia Marcos. Fue algo más parecido a una tristeza honda y sin bordes, la tristeza de entender que mi hija había llegado a los 30 años con una herida que yo no había sabido sanar, que probablemente había contribuido a crear sin quererlo, y que ahora estaba pagando de una manera que ella todavía no podía ver porque estaba dentro de ella. La herida se llamaba abandono. Se llamaba Lucía Herrera marchándose a Lisboa con otro hombre cuando Valentina tenía 8 años y dejando un hueco que ningún padre, por muy presente y amoroso que fuera, puede llenar completamente porque tiene una forma específica que solo una madre puede ocupar. Yo lo había sabido siempre, en abstracto. Pero sentado en esa silla en la tarde del segundo día, con la luz de mayo entrando oblicua por la ventana, lo entendí de una manera que me atravesó de arriba abajo con la contundencia silenciosa de las verdades que uno ha estado rodeando durante demasiado tiempo. Había hecho todo lo que había podido. Eso era cierto y era insuficiente al mismo tiempo, y ambas cosas podían ser verdad sin que ninguna anulara la otra. El tercer día lo pasé en movimiento. Salí a caminar por la mañana, algo que no hacía con regularidad pero que ese día necesitaba con una urgencia física concreta. Caminé por el barrio de Santa Cruz, luego bajé hacia el río, crucé al Aljarafe por el puente del Cachorro y estuve un rato largo mirando la Torre del Oro desde la orilla contraria, con ese ángulo que los turistas no suelen encontrar y que a mí siempre me había parecido el más honesto, la ciudad vista desde fuera, con su belleza real y sus proporciones reales, sin el efecto de estar dentro de ella. Pensé en mi padre caminando hacia la fábrica de cerámica 34 años seguidos sin quejarse. Pensé en mi madre cosiendo con esa concentración suya que convertía cada puntada en un acto de dignidad. Pensé en lo que me habían enseñado sin enseñármelo explícitamente, que la vida no te debe nada, que lo que construyes es tuyo solo mientras lo estás construyendo, y que el carácter de un hombre no se mide en los momentos en que todo va bien sino en los que tiene que decidir quién quiere ser cuando todo va mal. Decidí, caminando junto al Guadalquivir con el sol de media mañana sobre el agua, que no iba a convertir lo que me había hecho Marcos en una historia de víctima. No porque no hubiera daño real, sino porque el daño real no merecía ese peso adicional. Había actuado con previsión, había protegido lo que era Proutechrebel, había mantenido la dignidad en el único momento en que Marcos había esperado verla quebrarse. Y ahora lo que quedaba era seguir viviendo, con la misma honestidad de siempre, sin cerrar ninguna puerta que no tuviera que cerrarse permanentemente. Eso incluía la puerta de Valentina. Esa no la cerré. La dejé en ese estado intermedio que no es apertura ni clausura, simplemente disponible, sin prisa, sin condiciones, esperando el momento en que ella necesitara cruzarla desde el otro lado. Porque yo sabía, con la certeza tranquila de quien conoce a alguien desde el primer día de su vida, que ese momento llegaría. No sabía cuándo ni en qué forma. Pero llegaría. Lo que no esperaba era que llegara en 72 horas. Estaba sentado en el jardín aquella tarde del tercer día, con un vaso de agua y un libro que tampoco estaba leyendo, cuando el teléfono vibró sobre la mesa de hierro con ese sonido específico que tienen las llamadas cuando llegan en el silencio completo. Miré la pantalla. Era Marcos. Lo dejé vibrar 3 veces antes de responder. No por cálculo, sino porque necesité ese tiempo para decidir desde qué lugar interno quería tener esa conversación. Elegí el mismo lugar que había habitado el domingo en el salón, el de un hombre que ya no tiene nada que defender porque ya ha tomado todas las decisiones que tenía que tomar. Respondí. Y lo que escuché al otro lado era tan diferente de la voz que me había hablado 3 días antes en mi propio salón que durante un segundo tuve la sensación absurda de que era otra persona. No era la voz de un hombre que controla. Era la voz de un hombre que por primera vez se ha encontrado con algo que no puede controlar y que no sabe qué hacer con esa experiencia porque probablemente nunca la había tenido antes. Hablaba desde la calle. Se escuchaba el tráfico detrás, el sonido de una ciudad que seguía con su ritmo indiferente mientras él intentaba construir frases coherentes desde un estado de desorganización que yo percibía en cada pausa, en cada cambio de dirección, en esa manera de empezar una frase y abandonarla a mitad para empezar otra. Me contó lo que había pasado en esos 3 días de una manera fragmentada y parcial, claramente sesgada hacia su propia experiencia de los hechos, pero suficientemente detallada para que yo pudiera reconstruir lo que había ocurrido en realidad. Valentina había entrado en uno de sus estados intensos.
No era la primera vez que yo los conocía, pero sí, claramente, la primera vez que Marcos los experimentaba desde tan cerca y sin ningún manual de instrucciones. Había habido noches sin dormir, conversaciones que giraban en espiral sin llegar a ningún punto de resolución, y lo que Marcos describía con una mezcla de agotamiento y algo parecido al miedo era el patrón que yo conocía bien, la escalada emocional que busca en el otro la regulación que uno no encuentra en sí mismo, y que cuando el otro no puede o no sabe proporcionarla, sube un peldaño más en la intensidad esperando que esa intensidad mayor produzca el efecto que la anterior no logró. Y luego estaban las cuentas. Marcos mencionó números con una voz que intentaba mantener neutral y no lo conseguía. Transferencias, compras, movimientos bancarios que habían ocurrido en esos 3 días con una velocidad y un volumen que lo habían dejado sin palabras. No me especificó las cantidades exactas, pero el tono con que habló de ellas me dijo que eran suficientemente significativas para haber transformado su certeza en pánico. Me estaba pidiendo que fuera. Que interviniera. Que asumiera algo que él había declarado solemnemente, 3 días antes en mi propio salón, que ya no me correspondía asumir. Respiré despacio antes de hablar. Y cuando lo hice, fui exactamente tan claro y tan tranquilo como había sido el domingo, porque la claridad y la tranquilidad no eran estrategia, eran lo único que tenía y lo único que en ese momento podía dar. Le dije que lo entendía. Le dije que lo que describía era difícil y que era real y que no lo minimizaba. Le dije que existían profesionales preparados para ayudar a Valentina de una manera que ni él ni yo podríamos replicar. Le dije que mi patrimonio estaba protegido con una solidez que ninguna decisión de ninguno de los dos podría tocar. Y le dije, con la misma voz con que le habría dicho cualquier otra cosa verdadera, que él había tomado sus decisiones con plena consciencia y que yo había respetado esas decisiones completamente, y que ese respeto iba en las 2 direcciones. El silencio que siguió fue distinto al del domingo. Aquel había sido el silencio de alguien que no esperaba lo que recibió. Este era el silencio de alguien que acaba de entender, quizás por primera vez en su vida, que hay personas a las que no se puede mover del lugar donde han decidido estar. Colgué el teléfono. Lo puse boca abajo sobre la mesa. Y me quedé mirando la higuera del fondo del jardín, que mecía las hojas con un aire suave que llegaba del río, y estuve así mucho tiempo, sin pensar en nada concreto, dejando que la tarde se fuera oscureciendo despacio sobre el jardín y sobre mí. Existe un tipo de mañana que solo ocurre después de las noches largas. No las noches de insomnio activo, de pensamientos en espiral y techo observado desde la cama, sino las otras, las que uno pasa durmiendo de una manera extrañamente profunda, como si el cuerpo hubiera decidido por su cuenta que ya era suficiente vigilia y que necesitaba descender a algún lugar más oscuro y más quieto para procesar lo que la mente todavía no ha terminado de ordenar. Desperté así el 4.º día, con esa sensación específica de haber dormido más de lo habitual y de que el sueño había hecho algún trabajo silencioso que todavía no podía nombrar pero que se notaba en la manera en que los pies tocaban el suelo, más firme, más deliberada, como si el cuerpo hubiera tomado una decisión mientras la conciencia descansaba. Preparé el desayuno con más cuidado que de costumbre. Tostadas con aceite de oliva virgen extra que compraba en una almazara de Jaén cuyos dueños conocía desde hacía años, tomate de temporada rallado, sal en escamas. Café de cafetera italiana, no de máquina, porque hay cosas que merecen el tiempo que requieren. Me senté en la mesa de la cocina, que da a un pequeño patio interior donde crecen 3 macetas de albahaca y una bugambilla que cada primavera se descontrola de una manera que me resulta hermosa precisamente porque no obedece a ningún plan. Estuve pensando en Valentina mientras desayunaba, pero de una manera diferente a los días anteriores. Sin la urgencia de resolver, sin el peso de la culpa, sin ese movimiento interno de quien repasa mentalmente todo lo que podría haber hecho de otra manera. La pensé con una ternura limpia, casi objetiva, como se piensa en alguien a quien se quiere profundamente y de quien se ha aprendido a soltar la necesidad de controlar el resultado. La pensé como lo que era, una mujer adulta en medio de un proceso que tendría que recorrer a su manera y a su tiempo, con sus propias caídas y sus propios aprendizajes, y en el que yo no podía ni debía intervenir desde la urgencia de protegerla de todo. Esa distinción, entre proteger a alguien y privarlo de sus propias consecuencias, es una de las más difíciles que existen en el amor. Y es especialmente difícil cuando se ha sido padre solo durante más de 20 años, cuando la protección ha sido tan estructural,
tan incorporada a la identidad propia, que uno confunde con frecuencia el amor con el control, aunque sea un control que nace del miedo y no de la voluntad de dominar. Yo había confundido esas dos cosas más veces de las que me gustaba reconocer. No con mala intención, que es precisamente lo que hace que ese tipo de error sea tan persistente. Los errores que nacen del amor son los más difíciles de ver porque están envueltos en algo que se siente como virtud. A media mañana llamé a mi hermana Elena, que vivía en Málaga desde hacía 12 años con su marido y sus 2 hijos ya casi adultos. Elena era 3 años menor que yo, y teníamos esa clase de relación que se construye entre personas que han compartido la misma infancia difícil y que de adultos han elegido quererse de manera activa, no por inercia familiar sino por decisión renovada. Nos llamábamos con regularidad, pero no con la densidad que tienen las relaciones que necesitan del contacto constante para sostenerse. Nos llamábamos cuando había algo real que decir, y eso hacía que cada conversación tuviera un peso y una honestidad que yo valoraba enormemente. Le conté lo que había pasado. No todo de golpe, sino en el orden en que las cosas habían ocurrido, dándole el tiempo necesario para seguir el hilo sin que la velocidad del relato distorsionara la comprensión. Elena escuchó en silencio durante mucho tiempo, con esa capacidad suya de no interrumpir que es más difícil de lo que parece y que habla de un respeto genuino por el proceso del otro. Cuando terminé, tardó unos segundos en responder, y luego me dijo algo que se me quedó grabado con la fuerza que tienen las cosas simples cuando llegan en el momento exacto: lo has hecho bien, Emilio. No perfectamente, que eso no existe. Pero bien. No era un consuelo vacío. Elena conocía la historia completa, incluidas las partes en que yo había cometido errores, incluidas las veces que había sobreprotegido a Valentina de maneras que probablemente no la habían ayudado. Su valoración venía del conocimiento real, no de la solidaridad automática, y por eso me importó de una manera que pocas cosas me habían importado en esos días. También me dijo algo más, después de una pausa, con esa voz suya que se vuelve más suave cuando está a punto de decir algo que sabe que puede doler aunque sea necesario: Valentina tiene que tocar fondo sola, Emilio. Y tú tienes que dejarla. No porque no la quieras, sino exactamente porque la quieres. Lo sabía. Lo había sabido en el jardín la tarde anterior, mirando la higuera con el teléfono boca abajo sobre la mesa. Pero hay cosas que uno necesita escuchar de otra persona para que terminen de asentarse en el lugar correcto dentro de uno mismo. Los días siguientes fueron construyendo una nueva rutina con la naturalidad silenciosa con que la vida llena los espacios que se dejan libres. Retomé el trabajo con una energía que no esperaba encontrar tan pronto. Había proyectos pendientes que necesitaban atención, una visita de obra en 2 hermanas que llevaba semanas retrasada, y una reunión con Rafael sobre un contrato nuevo con un promotor de Huelva que parecía sólido y con quien queríamos establecer una relación a largo plazo. El trabajo siempre me había anclado de una manera que no necesitaba explicación. Había algo en la concreción de los planos, en la materialidad de los problemas técnicos, en la satisfacción específica de resolver algo que tiene una solución objetiva, que me devolvía a un estado de claridad que las complejidades emocionales frecuentemente me quitaban. Rafael me recibió en la oficina con esa discreción suya que nunca pregunta directamente pero que comunica perfectamente que está disponible si uno quiere hablar. Trabajamos durante 3 horas en los documentos del nuevo contrato y no mencionamos a Valentina ni a Marcos en ningún momento. Cuando terminamos y recogíamos los papeles, Rafael dijo, sin mirarme, con la vista fija en su taza de café: el blindaje que hicimos con Carmen hace meses fue lo más inteligente que hemos hecho en años. No era un comentario que esperara respuesta, y yo no se la di. Pero lo agradecí de la manera en que se agradecen las cosas que no necesitan palabras. Por las tardes empecé a hacer algo que no hacía desde hacía mucho tiempo: salir a caminar sin destino. No el caminar funcional del hombre que va de un lugar a otro, sino el otro, el que no tiene objetivo más que el movimiento y el aire y la ciudad vista desde los pies. Sevilla tiene esa cualidad particular de revelar cosas distintas según la velocidad a la que se la recorre, y a pie, sin prisa, los barrios muestran una textura que la vida cotidiana normalmente no deja ver: los portales con los azulejos del siglo pasado, los patios que se intuyen detrás de las puertas entornadas, los mercados de barrio con sus olores específicos, los ancianos sentados en las sillas de Enea que sacan a la acera cuando el calor de mayo todavía es soportable y la tarde tiene esa luz dorada que hace que todo parezca levemente irreal.
caminaba y pensaba, no de manera sistemática sino de la forma en que piensan los cuerpos en movimiento, por asociaciones, por imágenes, por fragmentos que se conectan sin que uno los dirija. Pensé mucho en el tipo de hombre que había sido durante esos 20 años de padre solo. En las decisiones que había tomado bien y en las que no. En la manera en que el miedo a repetir el abandono de Lucía me había llevado en ocasiones a ser demasiado presente, demasiado disponible, convirtiendo mi amor en una red tan tupida que Valentina no siempre había podido respirar con libertad dentro de ella. No era una autocrítica destructiva. Era simplemente el inventario honesto que uno hace cuando ha salido de la urgencia y puede ver el territorio completo con la perspectiva que la distancia permite. Fue una semana después de la llamada de Marcos cuando recibí el primer mensaje de Valentina. Era corto. Llegó a las 11:15 de la noche, esa hora en que los mensajes dicen siempre más de lo que dicen porque revelan el estado de quien los envía. Alguien que lleva tiempo mirando la pantalla sin escribir y que finalmente ha decidido escribir cuando el día ya está terminando y las defensas están más bajas. Decía, papá, ¿estás bien? Me quedé mirando esas 3 palabras durante un tiempo que no me di. Hay preguntas que preguntan varias cosas a la vez, y esa era claramente una de ellas. Preguntaba si estaba bien, sí, pero también preguntaba si seguía ahí, si la línea entre nosotros seguía abierta, si lo que había ocurrido el domingo anterior había roto algo de manera definitiva o si todavía había algo que no se había roto. Respondí con la misma brevedad, pero eligiendo cada palabra con el cuidado que merecía, estoy bien. ¿Y tú? La respuesta tardó 4 minutos. 4 minutos que yo imagino llenos de intentos de frase borrados, de reencuadres, de la dificultad específica de Valentina para hablar de sí misma cuando lo que siente es vulnerable. Finalmente llegó, no muy bien. Pero estoy pensando. Le respondí que eso era suficiente. Que pensar era exactamente lo que había que hacer. Y que cuando quisiera hablar, yo estaría disponible, sin prisa y sin condiciones. No respondió más esa noche. Pero el simple hecho de que hubiera escrito me dijo que algo en ella había empezado a moverse, aunque todavía no supiera en qué dirección. Los días que siguieron fueron construyendo un intercambio de mensajes esporádico pero regular, no todos los días, no con la densidad de quien necesita el contacto constante para sostenerse, sino con la cadencia de 2 personas que están recalibrando la distancia entre ellas después de que esa distancia se haya alterado de manera brusca. Valentina no me hablaba de Marcos directamente. Yo no preguntaba. Había un territorio tácito que ambos respetábamos, no por evitación cobarde sino por el reconocimiento mutuo de que ciertas conversaciones necesitan llegar cuando están listas y no cuando uno las convoca. Lo que sí me iba contando, en fragmentos, era que estaba durmiendo mal, que había empezado a ver a una psicóloga que le había recomendado una amiga, y que había retomado una actividad que había abandonado años atrás, la cerámica. Había estudiado durante 2 años en un taller del barrio de San Lorenzo cuando tenía poco más de 20 años, y luego lo había dejado sin una razón clara, de esa manera en que las personas dejan las cosas que les hacen bien cuando la vida se acelera y las prioridades se reordenan según criterios que con el tiempo resultan ser los equivocados. Me alegró enormemente saberlo de la psicóloga. Y me alegró de una manera que no tenía nada de ego paterno, ya lo decía yo, ninguna satisfacción de quien ha sido vindicado. Me alegró porque era una señal concreta de que Valentina estaba eligiendo cuidarse, y cuidarse requiere un nivel de consciencia y de valor que no siempre está disponible, especialmente cuando uno está en medio de un proceso doloroso. Una tarde le escribí preguntándole cómo iba la cerámica. Respondió con más extensión de lo habitual, y en esa respuesta había una vida que hacía tiempo que no le escuchaba. Me contó que estaba trabajando con arcilla de grés, que le gustaba la resistencia de ese material, que requería más fuerza que la arcilla convencional pero que el resultado era más sólido, más honesto en cierta manera. Me dijo que el taller olía a tierra húmeda y que ese olor le resultaba extrañamente calmante. Me contó que la mujer que dirigía el taller tenía 72 años y manos que parecían haber moldeado más objetos que años había vivido, y que había algo en observarla trabajar que le producía una paz que no sabía bien cómo explicar. Leí ese mensaje 3 veces. No porque fuera difícil de entender, sino porque quería asegurarme de recibir todo lo que contenía. Valentina estaba encontrando algo en ese taller, en esa arcilla,
en esa mujer de 72 años con manos llenas de historia. Estaba encontrando algo que yo nunca podría haberle dado directamente, que nadie puede darle directamente a otra persona, el contacto con una actividad que devuelve a uno a sí mismo, la experiencia física de crear algo con las manos, la presencia quieta de alguien que sabe hacer las cosas bien y no necesita explicar por qué. Le respondí que me alegraba mucho. Y lo decía en serio, sin ninguna capa adicional de significado. Fue aproximadamente 2 semanas después de la llamada de Marcos cuando ocurrió algo que no había anticipado, aunque mirándolo en perspectiva tendría que haberlo anticipado porque era completamente coherente con todo lo que ya sabía. Marcos me llamó de nuevo. Esta vez no desde la calle. Esta vez desde lo que sonaba como un espacio cerrado, tranquilo, con el silencio artificial de una habitación vacía o de un coche aparcado. Su voz había cambiado también, no tenía la desesperación fragmentada de la primera llamada, pero tampoco tenía la soberbia estudiada de la tarde del domingo. Tenía algo intermedio, más parecido al agotamiento que a ninguna de las dos cosas anteriores. El agotamiento específico de quien ha estado sosteniendo una versión de sí mismo que requería demasiada energía y que finalmente ha tenido que dejarla caer porque ya no tenía fuerzas para mantenerla en alto. Me dijo que Valentina se había ido a casa de una amiga varios días antes, que habían tenido una conversación larga y difícil en la que habían dicho cosas que ninguno de los dos había dicho antes, y que en este momento las cosas entre ellos estaban en un lugar que él no sabía cómo nombrar. No me estaba pidiendo que interviniera esta vez. O al menos no de la misma manera. Lo que me estaba pidiendo, aunque no lo formulara así, era que lo escuchara. Lo escuché. Me contó que en los días después de aquella primera llamada había tenido tiempo de pensar, más tiempo del que había tenido en mucho tiempo, porque su agenda habitual, que estaba construida sobre una densidad de movimiento que ahora empezaba a entender que también era una forma de no estar quieto consigo mismo, se había vaciado de manera brusca. Y en ese silencio forzado había empezado a ver cosas que la velocidad le había estado ocultando. No me especificó qué cosas. Pero el tono con que lo insinuó me dijo que eran cosas que no le resultaban cómodas, lo cual significaba que eran probablemente las más verdaderas. Hacia el final de la llamada hubo una pausa larga, y luego Marcos dijo algo que no esperaba escucharle decir. Me dijo, con una voz que había perdido toda la arquitectura de control que la había caracterizado desde el primer día, no sé si hice las cosas bien, Emilio. No era una disculpa. No era suficiente para ser una disculpa, y yo no lo interpreté como tal. Pero era algo. Era el primer momento en que aquel hombre había hablado desde un lugar que no era el cálculo ni la estrategia ni la soberbia, sino algo más parecido a la duda genuina, y la duda genuina es, en mi experiencia, el único punto de partida real para cualquier cosa que merezca construirse. Le respondí con honestidad, que era lo único que sabía hacer cuando las circunstancias se lo permitían, que yo tampoco había hecho siempre las cosas bien, que nadie las hace siempre bien, y que la pregunta relevante no era si se habían cometido errores sino que se estaba dispuesto a hacer con ellos. Que Valentina necesitaba apoyo profesional y tiempo, y que ese apoyo y ese tiempo no podían ser sustituidos por ninguna forma de intervención externa, incluida la mía. Y que si él quería hacer algo genuinamente útil, lo primero era mirarse a sí mismo con la misma honestidad con que me parecía que estaba empezando a mirarse. Colgamos sin ninguna resolución concreta, sin ningún acuerdo, sin ninguna promesa. Pero algo en esa conversación tenía una textura diferente a todo lo anterior, y esa textura era real aunque todavía no supiera exactamente qué significaba. Me quedé sentado en la silla junto a la ventana durante un tiempo largo, con la ciudad sonando afuera como siempre, con la luz de la tarde entrando oblicua sobre el suelo de madera. Y pensé que la vida raramente se resuelve en los momentos dramáticos, en los domingos de confrontación y en los lunes de consecuencias. Se resuelve, si es que se resuelve, en las grietas que esos momentos abren en las personas, en lo que entra por esas grietas cuando ya no hay manera de mantenerlas cerradas. Y que lo que entra, si uno tiene la honestidad de dejarlo entrar, suele ser la verdad. Hay una edad en que uno empieza a medir el tiempo de manera diferente. No en años ni en décadas, sino en la distancia que existe entre quién uno era y quién uno ha llegado a ser, y en la pregunta honesta de si esa distancia representa crecimiento o simplemente acumulación. Tengo 52 años, y cuando me siento en la silla junto a la ventana a última hora de la tarde,
con la luz de Sevilla haciéndose anaranjada sobre los tejados y los vencejos trazando sus círculos veloces sobre el barrio, a veces me sorprendo haciendo ese cálculo sin haberlo planeado, sumando y restando, buscando el balance de una vida que no ha sido ni fácil ni extraordinaria, sino simplemente real, con todo lo que eso implica de hermoso y de difícil y de irremediablemente humano. Lo que ocurrió en los meses siguientes a aquella tarde del domingo de mayo no tuvo la forma de una resolución limpia. La vida real no tiene esa forma. Tuvo, en cambio, la forma de algo que se parece más a una cicatriz que a una cura, algo que duele menos con el tiempo, que endurece el tejido en el lugar exacto donde hubo herida, y que de tanto en tanto recuerda su presencia con una incomodidad breve y precisa que uno aprende a reconocer sin que ya lo paralice. Valentina estuvo 3 semanas en casa de su amiga Cristina, una mujer de su misma edad que vivía en el barrio de la Macarena y con quien había mantenido una amistad de esas que sobreviven a todos los cambios precisamente porque no exigen nada que no sea presencia honesta. No hablé con Valentina durante esos días más allá de los mensajes cortos que intercambiábamos con la cadencia que habíamos establecido. Pero supe, por el tono de esos mensajes y por pequeñas señales que solo un padre que conoce bien a su hija puede leer, que algo estaba ocurriendo en ella que era más profundo que una crisis pasajera. La psicóloga que había empezado a ver se llamaba Beatriz Solano, y aunque Valentina me daba pocos detalles sobre las sesiones, lo que me contaba tenía esa cualidad específica de las palabras que vienen de un proceso real. No eran frases ordenadas ni conclusiones resueltas, sino fragmentos en construcción, ideas a medias, preguntas que se formulaban sin esperar respuesta inmediata. Eso me pareció más saludable que cualquier certeza prematura. Las personas que salen de un proceso terapéutico con todo perfectamente claro generalmente no han estado en un proceso terapéutico real. Han estado en una conversación larga y cara que les ha confirmado lo que ya creían. La primera vez que vi a Valentina después del domingo de mayo fue un sábado de junio, 5 semanas después. Me llamó ella, no con un mensaje sino con una llamada real, de voz, lo cual en nuestra dinámica reciente era ya una señal en sí misma. Me preguntó si podía venir a casa. Le dije que sí, que cuando quisiera. Llegó a media mañana, con ese calor de junio que en Sevilla ya empieza a tener peso propio, y traía en la mano una bolsa pequeña de papel de estraza de la que sobresalía algo envuelto en papel de periódico. La vi desde la ventana antes de que llamara al timbre, caminaba despacio, con una postura diferente a la que recordaba de los últimos meses, menos tensa en los hombros, menos esa energía de quien está constantemente preparándose para algo. Todavía había cansancio en ella. Pero era un cansancio honesto, el de quien ha estado trabajando por dentro, no el agotamiento nervioso de quien lleva demasiado tiempo huyendo. Abrí la puerta y nos miramos un momento antes de que ninguno de los dos dijera nada. Hay miradas entre padres e hijos que contienen conversaciones enteras sin necesitar palabras, y esa fue una de ellas. La abracé, y esta vez ella respondió el abrazo con una presencia que el de despedida de mayo no había tenido. Se quedó unos segundos más de lo habitual antes de separarse, y cuando lo hizo tenía los ojos brillantes pero la mandíbula firme, con esa combinación que en Valentina siempre había significado que estaba eligiendo la honestidad sobre la autoprotección. Entramos, preparé café, y nos sentamos en la mesa de la cocina. La bolsa de papel estaba sobre la mesa entre los dos. Valentina la empujó hacia mí con un gesto suave y me dijo que era para mí, que lo había hecho ella. Desenvolvió el papel de periódico con sus propias manos, con cuidado, y lo que apareció fue una pieza de cerámica pequeña, un cuenco de grés de color ocre oscuro, con las paredes ligeramente irregulares y la superficie texturada con las marcas visibles de los dedos que lo habían moldeado. No era una pieza perfecta técnicamente. Era algo mejor que eso, era una pieza honesta, con la belleza específica de los objetos que no intentan ocultar el proceso que los creó. Lo sostuve en las manos durante un momento, sintiendo el peso y la textura, y no dije nada durante un tiempo que ninguno de los dos llenó con palabras innecesarias. Luego le dije que era lo más bonito que me habían regalado en muchos años. Y lo decía exactamente en serio. Hablamos durante más de 2 horas. No de todo, porque no todo estaba todavía listo para ser hablado, y ambos lo sabíamos y lo respetábamos. Hablamos de lo que había en el espacio que la conversación iba abriendo naturalmente, sin forzar ninguna puerta que todavía necesitara estar cerrada.
Valentina me habló de las sesiones con Beatriz con más detalle que antes, y en ese relato había una lucidez sobre sí misma que me pareció extraordinaria, no porque fuera nueva en ella, sino porque era la misma inteligencia que siempre había tenido aplicada por primera vez hacia adentro con la misma intensidad con que solía aplicarla hacia afuera. Me habló de su madre. No con rabia, sino con una tristeza adulta y sin bordes, la tristeza de quien ha pasado por encima del resentimiento hacia algo más parecido a la comprensión. Me dijo que Beatriz le había ayudado a ver que había estado buscando en cada relación una reparación de algo que ocurrió cuando tenía 8 años y que nunca nadie le había explicado bien, y que esa búsqueda la había llevado repetidamente hacia personas que al principio parecían poder dárselo y que luego resultaban no poder o no querer. Me dijo que entendía ahora que eso no era culpa de esas personas, pero que tampoco era culpa suya, era el resultado de una herida que no había sido tratada y que, sin tratamiento, seguía eligiendo por ella sin que ella lo supiera. Escuché todo sin interrumpir. Y cuando terminó le dije lo único que me parecía verdadero y necesario decirle en ese momento, que lamentaba no haber podido protegerla de esa herida, que había habido cosas que simplemente estaban fuera de mi alcance por mucho amor que hubiera puesto, y que me alegraba profundamente que estuviera encontrando el camino hacia ella misma de la única manera en que ese camino se puede encontrar, desde adentro y con ayuda real. Valentina me miró con esa mirada suya de cuando algo le llega de verdad, y luego dijo, con una voz que tenía la serenidad de algo que ha costado mucho alcanzar, no te culpo de nada, papá. Y eso tampoco fue fácil de llegar a sentirlo de verdad. Lo recibí en silencio. Sin defenderme, sin minimizarlo, sin agradecer en exceso. Lo recibí simplemente, como se reciben las cosas que son exactamente lo que son. No me habló de Marcos esa mañana. Lo hizo 3 semanas después, en otra visita, también un sábado, también con café en la mesa de la cocina. Me dijo que habían tenido varias conversaciones largas, que algunas habían sido muy difíciles, y que habían llegado a un lugar que todavía no sabía cómo nombrar con precisión. No era reconciliación, me dijo, porque reconciliarse implicaría volver a algo que había existido antes, y lo que había existido antes tenía problemas de base que ninguno de los dos había visto con claridad en su momento. Pero tampoco era una ruptura definitiva, al menos no todavía, porque Marcos estaba en un proceso propio que ella quería respetar sin involucrarse demasiado en él. Me dijo que Marcos había empezado a ver a un terapeuta también. Lo dijo sin énfasis, como un dato, sin pedirme que lo valorara de ninguna manera específica. Yo no lo valoré. Simplemente lo recibí como información y seguí escuchando. Lo que sí me dijo, y que me quedó resonando durante días, fue algo que Beatriz le había señalado en una de las sesiones y que Valentina había traído consigo como una de esas frases que uno carga porque todavía está procesando todo lo que contiene. Me lo dijo así, con sus propias palabras. Beatriz me dijo que las personas que más nos hacen daño rara vez son monstruos. Son personas con sus propias heridas no resueltas que en algún momento encontraron en nosotros el espacio para actuar desde esas heridas. Y que entender eso no significa perdonar todo ni aceptar todo, pero sí significa dejar de necesitar que sean lo que no son para poder seguir adelante. Pensé en Marcos mientras escuchaba eso. Pensé en el hombre de la segunda llamada, en esa voz agotada que había dicho, no sé si hice las cosas bien, en el silencio que había seguido. No lo convertí en víctima ni en figura trágica que merecía compasión automática. Pero tampoco lo mantuve en el lugar del depredador calculador en que lo había colocado durante meses, porque ese lugar, aunque tuviera elementos reales, era también demasiado simple para contener a una persona completa. Las personas completas son siempre más complicadas que las categorías en que las colocamos cuando nos han hecho daño. El verano pasó con esa lentitud específica del verano sevillano, que tiene una temperatura que obliga a moverse de otra manera, a buscar la sombra, a ralentizar el ritmo hasta encontrar el compás que ese calor exige. Trabajé, caminé, cociné, leí. Vi a Elena en agosto cuando ella subió con su familia a pasar unos días, y pasamos una tarde entera en el jardín hablando de todo y de nada con esa facilidad que tienen las personas que se conocen bien y que ya no necesitan demostrar nada el uno al otro. Vi a Valentina con regularidad, con una frecuencia que se fue estableciendo naturalmente, casi todos los sábados, a veces también entre semanas si alguno de los dos tenía algo que contar o simplemente ganas de compañía. Ella seguía con la cerámica, seguía con Beatriz,
y había retomado un proyecto de trabajo que había dejado en pausa meses atrás. Colaborar con una cooperativa de diseño artesanal del Aljarafe que producía objetos de cerámica para restaurantes y hoteles y que estaba buscando a alguien que les ayudara con la gestión y la comunicación. Era exactamente el tipo de trabajo que combinaba sus capacidades con algo que ahora le importaba de una manera que iba más allá de lo profesional. La vi crecer durante ese verano de una manera que no había visto crecer a nadie en mucho tiempo. No con la velocidad dramática de los cambios de crisis, sino con la solidez lenta de quien está construyendo algo desde los cimientos, con la consciencia de que los cimientos importan más que la velocidad. Marcos me llamó una vez más, a finales de agosto. Fue una llamada breve, más formal que las anteriores, con esa cortesía cuidadosa de quien no está seguro del terreno que pisa pero ha decidido pisarlo de todas formas. Me dijo que quería pedirme disculpas. No por todo de golpe, con esa clase de disculpa amplia y vaga que en realidad no responsabiliza de nada concreto, sino por algo específico, por la manera en que me había hablado aquel domingo de mayo, por el tono, por la soberbia calculada con que había elegido cada palabra para producir el máximo daño en el mínimo tiempo. Me dijo que había pensado mucho en ese momento y que le costaba reconocerse en él, que la persona que había hablado así no era la persona que quería ser, aunque en ese momento lo hubiera sido. Lo escuché hasta el final. Y luego le dije algo que también había estado pensando durante semanas, algo que necesitaba decirle no por él sino por mí, porque guardarlo habría significado seguir cargándolo, que yo también había cometido errores en todo aquello, que había habido momentos en que mis sospechas sobre él se habían convertido en una distancia fría que probablemente Valentina había sentido y que no le había ayudado, y que si la dinámica entre los tres había llegado a ese punto de ruptura tan abrupta, mi parte en esa dinámica no era cero. No era una reconciliación. No éramos amigos ni lo seríamos. Pero era una conversación entre dos adultos que habían estado en conflicto y que habían elegido, cada uno por sus propias razones, salir de ese conflicto con algo más que la versión victoriosa de sí mismos. Eso también tiene valor, aunque sea un valor difícil de nombrar. Colgamos sin más. Y esta vez no me quedé sentado en silencio largo tiempo. Me levanté, fui a la cocina, y puse a cocer un guiso de garbanzos con espinacas que tenía planeado desde la mañana, con la atención tranquila de quien está exactamente donde quiere estar haciendo exactamente lo que tiene sentido hacer. Ahora, mientras escribo esto desde la misma silla junto a la misma ventana, con el cuenco de grés de Valentina sobre la estantería del fondo y la higuera del jardín en su tercera temporada desde que la planté, me pregunto qué ha cambiado realmente y que sigue igual. La respuesta honesta es que las dos cosas son verdad al mismo tiempo, que es probablemente la manera más exacta de describir lo que ocurre cuando la vida te somete a una prueba que no pediste y que de todas formas tiene que ser atravesada. Lo que ha cambiado, Valentina y yo tenemos una relación diferente, más honesta, con menos capas de protección mutua y más disposición a decir las cosas difíciles cuando hace falta decirlas. Hay una confianza entre nosotros que no es nueva pero que ha sido probada y que ha sobrevivido a esa prueba con una consistencia que ninguno de los dos podría haber asegurado de antemano. Eso vale más que cualquier cosa que yo haya construido con ladrillos o con contratos. Lo que sigue igual, el amor, que nunca estuvo en discusión aunque todo lo demás lo estuviera. Y la soledad de fondo que tiene la vida de un hombre que lleva más de 20 años tomando las decisiones importantes sin nadie al lado con quien consultarlas, una soledad que ya no me pesa como pesaba antes pero que está ahí, honesta y sin drama, como parte del paisaje propio. He aprendido, en todo esto, que la integridad no es una cualidad que se demuestra en los momentos grandes, en los discursos o en los gestos dramáticos. Se demuestra en los momentos pequeños, en la decisión de no responder con rabia cuando todo en uno quiere responder con rabia, en la capacidad de ver a otra persona, incluso a una que te ha hecho daño, con suficiente honestidad como para no reducirla a lo peor que ha hecho, en la elección de proteger lo que es tuyo sin convertir esa protección en venganza. He aprendido también que querer bien a alguien no garantiza que esa persona esté bien. Que el amor de un padre puede ser enorme y sincero y todavía insuficiente para reparar lo que otro amor dejó roto antes de que él pudiera evitarlo. Que esa insuficiencia no es fracaso, es simplemente el límite real de lo que una persona puede hacer por otra, y reconocer ese límite con honestidad es, paradójicamente, una de las formas más altas de amor que existen. Y he aprendido, quizás sobre todo, que la verdad no necesita ser defendida con urgencia.
La verdad espera. Trabaja despacio, sin prisa, sin necesitar testigos. Y cuando llega, llega sola, con esa contundencia silenciosa que tienen las cosas que simplemente son lo que son, sin importar cuánto tiempo haya tardado alguien en verlas. El cuenco de Grés sigue en la estantería. Lo miro a veces cuando la luz de la tarde lo alcanza desde el ángulo exacto, y pienso que tiene la forma correcta para lo que es, imperfecto, sólido, hecho a mano, con las marcas visibles del proceso que lo creó. No intenta parecer otra cosa. Yo tampoco.